Buenas noches, nuevamente estamos aquí para iniciar nuestro capítulo segundo, titulado Andrés y Juan, hermanos y amigos. En este mundo en el que hay tantos y tan diversos personajes, existe algo que nos agrupa a todos, el verdadero y profundo sentido que le damos a nuestra vida. Hay personas que solo se han preocupado de sí mismas, que recorren el mundo buscando cómo aprovecharse de todas las cosas, de todas las demás personas. Han escogido dioses diversos como el placer, el dinero o el poder. Pero en el fondo, si analizamos estas situaciones, nos encontramos que solo un ídolo rige su vida, el ídolo de su propio yo, el yo que constantemente quiere sobresalir, ser alabado, mostrar su prepotencia sobre los demás, estar cómodo y sabroso. Quien más, quien menos, está afectado por este pequeño ídolo, que es nuestro egoísmo. Pero hay quienes hacen ya de él en su corazón una forma de vivir. Existe otro grupo también de personas que han pasado por este mundo sufriendo los mismos problemas y tentaciones, sujetas a la misma debilidad humana, pero con una profunda inquietud en su corazón. Saben que vivir en el egoísmo produce vaciedad y que hay algo más en nosotros, una verdad sublime y perenne, un amor hondo, profundo e inagotable, que no alcanzan a descubrir del todo, pero intuyen la felicidad que les proporciona el encontrarlo. Y precisamente por eso buscan, arriesgan, gastan su tiempo en preguntar, en meditar dónde está ese Dios, ese ser todo otro, que puede hacer de ellos plenitud de vida y de realización. En la mayoría de nuestra vida, en nuestros momentos álgidos, a veces cuando estamos tristes o a lo mejor andamos volando bajo, nos podemos preguntar muchas veces el sentido de nuestra vida y nos preguntamos otras tantas, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Porque en muchas ocasiones somos conscientes, en otras no tanto, pero a veces sí somos conscientes de lo que nos falta crecer. Vemos el camino recorrido, pero aún así no nos alcanzan, nuestros anhelos van más allá. Y como va terminando esta frase que acabamos de leer, gastamos tiempo en meditar, pero no es gastar a lo tonto, no, el tiempo se va, lo uses para bien, lo uses para mal, o lo dejes pasar, el tiempo se va. Y cuando lo usas para bien, piensas en muchas cosas, pero sobre todo cuando piensas en lo más importante, que es Jesús, que es Dios, que es tu vida eterna, que es tu trascendencia, qué es lo que va a ser de tu vida, qué es lo que va a ser de tu alma y qué es lo que va a ser de tu descendencia. Cuando piensas en estos momentos, no solamente estás ocupando para bien tu tiempo, sino que siempre llegas a la conclusión de encomendar a Dios lo más importante que tienes. Quienes son solteros, seguramente su vida, pero quienes son papás, sin duda alguna, a sus hijos. No es el caso distinto de estos apóstoles que el día de hoy que vamos a conocer. Vamos a continuar. Pues bien, Andrés y Juan eran de estos últimos, hombres religiosos, verdaderos israelitas. Habían escuchado probablemente de boca de sus padres y de los maestros de Israel las ansiadas promesas de Yahvé. En su infinita misericordia había hecho al pueblo la promesa, y habiéndoles tocado vivir en ese periodo de expectativa del Mesías, buscaban afanosamente la forma de encontrarlo. Nos cuenta la palabra de Dios cómo en el desierto surge Juan el Bautista clamando: preparad los caminos del Señor, convertíos, que el reino del Señor ya está cerca. Andrés y Juan corren a su encuentro,
y se convierten en sus discípulos y van a vivir con él y lo escuchan claramente diciendo: yo no soy el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ni el que viene, pero el que viene detrás de mí, ese es mayor que yo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y así sucesivamente. Esto lo encontramos en pues prácticamente todo el primer capítulo de Juan. Sería interesante, decíamos la vez pasada, de leer Juan, y en algunas otras catequeses ya habíamos meditado sobre el Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y comenzamos a meditar ya alguna vez por ahí el Evangelio de San Juan. Bueno, ese primer capítulo, sí o sí, hay que volverlo a leer. Cuando termines de leer este capítulo, lee ese primer capítulo de Juan y vuelve a leer aquí otra vez, porque te va a ayudar a transportarte nuevamente a la realidad y te vas a imaginar. Es bueno, y busca hacer esa interacción entre el libro que estamos leyendo y también de hacerlo vivencia en tu vida. ¿Sí? Pero en ese íter, en tratar de ponerlo en práctica, imagínate cómo lo hizo, cómo lo hizo Andrés y cómo lo hizo Juan. No fue fácil, lo vamos a ver ahorita. Nos vamos a dar cuenta que para ellos parecía todo tan claro, pero aún cuando a veces las cosas nos parecen tan claras, siempre hay algo que nos interpela. ¿Sí? Los discípulos Andrés y Juan aprendieron una cosa importante. Su maestro Juan el Bautista, les había dicho la verdad, y ellos no se quedaron con la duda, y ellos no se quedaron en Juan. Por muy grande que fuera su figura, por muy importante su aspecto de santidad y de profeta, ellos iban buscando al Mesías y aprendían de Juan sin poner los ojos en Juan, sino en el Mesías. Es una lección bien importante que tenemos que tener nosotros, porque varios de nosotros nos enrolamos, es más, yo estoy seguro que todos nos enrolamos, sea en el ministerio de liturgia, sea en el ministerio de catequesis infantil, sea en el ministerio de Cáritas, en el grupo de María de los Sagrarios, en adoración nocturna, etcétera, etcétera. Nos hemos ido enrolando en una labor y prestamos un servicio a la iglesia, y a través de la iglesia le prestamos ese servicio a Dios, dependiendo de nuestras capacidades, y se lo vamos prestando con mucho amor, pero en muchas ocasiones comenzamos a perder la brújula. Cuando nos enrolamos, yo le quiero llamar así, nos enrolamos, nos enlistamos, nos acercamos, es porque queremos crecer, porque tenemos esa inquietud de corresponderle a Dios, de crecer. Y cuando nos equivocamos, cuando nos empezamos a juntar con las personas equivocadas o traemos mentalidades cerradas, las cosas comienzan a ir mal. Y en ocasiones recibimos, como literalmente lo sabemos, recibimos unas descalabradotas bien buenas. Y quien está con sincero corazón, lo toma, lo asimila y crece. Quien viene por una falsa humildad o un falso interés de servirle a Dios, si no es pavonearse, si no es exaltarse a sí mismo, pues inmediatamente, en cuanto no se dan las cosas como se desean, pues se abandonan. ¿Qué fue lo que te enroló a ti? ¿Qué fue lo que te hizo acercarte al Señor? A veces tú puedes decir, un amigo me llamó, es que el Padre invitó. Son los medios. Juan el Bautista, nos dice el Evangelio, que que vivía en el desierto hasta que fue llamado por Dios. Se estuvo preparando 30 años. ¿Cómo sabemos que 30 años? Porque cuando Jesús se presenta a los 30 años, y Juan el Bautista nació unos meses antes que Jesús. Entonces estuvo durante ese tiempo preparándose en el desierto y estuvo atento a la voz de Dios.
Recuerda y ten bien presente, sobre todo cuando en el grupo, cuando en el ministerio, las cosas no vayan bien, o no vayan como tú quieres, las cosas no van a ir como tú quieres. Si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, vas a aceptar la voluntad de Dios y vas a buscar descubrir en el acontecer de tu ministerio qué es lo que Dios espera de ti. ¿Sí? Y ciertamente el Señor tiene un modo peculiar de exigirle un poquito más a los que sabe que pueden dar más. Vamos a continuar y seguiremos reflexionando sobre esto. Una característica importante en ellos era que las enseñanzas de Juan las aprendían con avidez y las ponían en práctica. Y así, una tarde estando en el Jordán, acompañando a Juan mientras bautizaba, apareció la figura de un hombre especial, sin ostentación y con humildad. Y ante ese hombre escuchan de boca de Juan el Bautista la última y la más grande de las enseñanzas. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que bautiza en el Espíritu Santo. Qué gran importancia saber reconocer que tú solamente eres el mensajero y que tú tienes que predicar a Dios. Que cuando te toca leer en la asamblea, lees la palabra de Dios. Que cuando te toca cantar, le cantas la alabanza y la acción de gracias a Dios. Que cuando te toca estar sentado en las bancas, te toca decir amén, pero con un convencimiento. Y un amén que de repente hasta el que está al lado tuyo, el que está enfrente y ahora con la distancia, con más razón se debe escuchar tu amén. Un amén que convence. Un Padre Nuestro cuando rezamos el Padre Nuestro. Un sí creo cuando proclamamos nuestra fe. Un te alabamos, Señor, un gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, en el lugar donde estés te corresponde vivir tu vida de fe. Y esta es una proclamación que va a ir naciendo de tu convicción y aceptar lo que a ti te corresponde vivir. No quieras vivir lo que le toca al hermano. Uy, es que a mí me hubiera gustado ser el lector en esta lectura porque el día de hoy es una fiesta bien especial. Cuidado. Yo no digo que no sea válido, eso es válido. A mí me hubiera gustado, sí. Pero también alégrate de que al hermano le tocó leer. ¿Qué hubiera sentido si a ti te hubiera tocado leer en la misa de Navidad? Uy, Padre, pues sería bien bonito leer la misa de Navidad. Uy, no hombre, en la Pascua, Padre, híjole, se siente uno y se prepara uno y ensayamos y pues sí, pues alégrate también en el hermano que le toque también esa experiencia a él, que le toca la experiencia también a ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto él crece, pero tú que sabes que es una experiencia grande, pues también te tiene que ayudar a crecer el haberla tenido y saber que ahora tu hermano le está experimentando. Es un crecimiento al que estás llamado ya a dar el siguiente paso. No quedarte estancado en el primer escalón. Cuando llegas hasta el segundo escalón, hay que buscar crecer al tercer escalón con avidez. Hay que buscar seguir poniendo en práctica día con día y cada que tengas la oportunidad, lo que vas aprendiendo. Cuando estudias idiomas, lo primero que te dicen es practica. Si no practicas, no vas a aprender. Y cuando practicas te vas a equivocar como lo hacemos todos de niños cuando hablamos y cuando comenzamos a hablar. Los bebés que empiezan a balbucear, ahora sabemos que no están nada más haciendo, están practicando los sonidos, están practicando la impostación de la boca, de la garganta, están practicando cómo van a hablar lo que ya están escuchando. Pues eso es lo que tenemos que hacer también en la fe, estar practicando y cómo poner en práctica lo que voy aprendiendo.
Eso es lo que hacía Andrés y hacía Juan. Ahora te toca, ahorita que lo estás aprendiendo, ahora te toca a ti. ¿Sí? ¿Qué pasaría en el corazón de estos discípulos? Nunca lo sabremos. ¿Qué habrán sentido ellos que estaban buscando al Mesías y que escuchaban decir a Juan el Bautista, al que ellos admiraban, decir, no soy yo, ya nos dijiste que no, y de repente, ¿se acuerdan que les hablé del Mesías? Sí. ¿Se acuerdan que les dije que era el momento? Sí, es Él. La emoción que llevo por dentro. Tú has tenido tu encuentro con el Señor. Piensa, recuérdalo, revívelo. Revive ese momento de encuentro personal con Jesús. Nos decía San Juan Pablo II, de ojos abiertos, corazón palpitante, de Jesús resucitado, de Jesús que viendo tu miseria, que viendo, no solamente habiendo perdonado tus pecados, te llama y te dice, yo quiero que tú me ayudes, y yo te voy a ir capacitando, yo te voy a ir enseñando, y no estés pensando en lo que los demás hablan de ti o señalen de ti. Yo espero mucho de ti, porque vales mucho más de lo que te imaginas. Y tienes que entenderlo y tienes que creerlo. Vale la sangre de Cristo, porque Él la derramó en la cruz por ti y por ti y por ti. Hace 2000 años, sí, hace 2000 años. Pero hace 2000 años tú no habías nacido. Naciste ahora. Y el perdón de Jesús lo necesitas ahora. Y ahora es cuando haces presente ese perdón del Señor. Ahora es cuando le recibes sacramentalmente en su cuerpo y en su sangre. Ahora es cuando tú recibes, como Santiago y Juan, esa noticia. Jesús está vivo, está presente y está aquí por ti, para ti, porque te quiere y porque quiere que te salves. Es recordar esa vivencia de nuestro encuentro con Jesús resucitado. Es recordarla, renovarla. Y así como ese día que viviste tu retiro y tuviste tu encuentro con el Señor, no cabías de alegría. Así han de haber estado los apóstoles. No sabían qué sentir. Lo que sabían es que lo que habían esperado durante tanto tiempo había llegado. Ese momento de conocer al Mesías. Estaban en expectativa y les tocó. Vamos a continuar porque ahora comienza a tornarse más interesante esto. ¿Qué pasaría en el corazón de estos discípulos? Nunca lo sabremos. Al igual que si tú no lo compartes, tampoco sabremos qué es lo que pasa en tu corazón. Y si tú lo compartes en tu pequeña comunidad, vas a alentar de una manera como no tienes idea a tus hermanos de pequeña comunidad. Pero por fin, de labios del precursor habían escuchado el tan ansiado testimonio. Ese es el bueno, ese es el Mesías, esa es la razón de tu búsqueda, esa es la razón de tu vida. Jesús es la razón de tu vida. Jesús resucitado da la razón a tu vida, da la razón a tus horizontes, da la razón a tu sentido de vivir. Y dice aquí, es el motivo de tu esperanza. Querías y buscas cómo trascender. Te preguntas estas grandes preguntas del ser humano, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Jesús la responde. Y la responde siempre que tú abres tu corazón a Él. Y te dice, no solamente que las cosas van a estar bien, te dice, estoy contigo. Y tú estás conmigo. No te apartes de mí. Qué hermosa actitud. Comenzaron a caminar. No nada más lo vieron, no nada más se alegraron, sino que dejaron a Juan el Bautista y comenzaron a caminar detrás de él.
sabiendo que el Bautista aprobaba su conducta, pues el importante no era Juan, el importante era Jesús. Tú también tienes un catequista. Todos tenemos a alguien que nos ha guiado espiritualmente y nos ha puesto en el camino del Señor. Y cuando dentro del mismo camino del Señor queremos agarrar alguna veredita por ahí que no nos lleva por el camino de Dios, y queremos agarrar un atajo que no es el correcto, si estás con sinceridad buscando a Dios, Dios a través de un profeta, hermano o hermana tuya, te vuelve a enderezar el camino. A veces es tu catequista, a veces es tu párroco, a veces es tu obispo, a veces es tu papa. Pero lo importante no es el papa, no es el obispo, no es el párroco, no es el catequista. El importante, al que no debes dejar de seguir, es a Dios, a su Hijo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, dice Jesús, si no es por mí. ¿Ok? Jesús caminaba en el desierto y se dio cuenta que dos hombres lo seguían, quizá llenos de timidez, haciéndolos parecer sospechosos, y les pregunta: ¿qué buscáis? Esta pregunta los toma desprevenidos. ¿Qué buscáis? Fíjate, tanto que le estaban esperando, se los acaba de presentar, y por un lado se lo presentan y de repente lo primero que encuentran es: ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? Ellos no se esperan la pregunta, ellos solamente van siguiendo a Jesús. Y entonces viene algo muy bonito. Cada uno en su interior tuvo que haberse hecho profundas y varias reflexiones. Busco al maestro, busco al médico, busco al personaje importante, busco las credenciales que este hombre puede tener. Y sin embargo, otra pregunta brotó de sus labios como contestación: Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives? A lo mejor ni siquiera sabemos lo que buscamos, pero ¿sabes qué? Te encontramos a ti, Señor, y queremos estar contigo. Y es una característica, vuelvo otra vez, del encuentro querigmático con Dios. Cuando encuentras cuando tienes tu encuentro con Jesús resucitado, cierto, ¿no? Quieres que todo pare y quieres mantenerte allí. Y solamente hasta que tienes esa experiencia en la fe es que lo puedes entender. Y quien por desgracia no ha tenido ese encuentro, y digo por desgracia porque el día que lo tenga se sentirá el más agraciado del mundo, y se dará cuenta que se ha perdido de algo extraordinario. Pero cuando lo tienes, cuando lo vives, a veces hasta preguntas que ni te habías hecho surgen, y preguntas que yo creo que sí las tenías, pero muy en el interior de tu persona, muy profundamente. Y el Señor siempre te interpela para que tú mismo también las encuentres. Y Él las responde. Vamos a ver qué le responde. Qué profunda intuición de estos hombres. El Espíritu Santo debió haber trabajado en ellos a velocidad sorprendente para hacerles comprender que el Señor Jesucristo no enseñaba doctrinas ni ideologías, ni tenía escuelas o cosas que por su apariencia impresionaran a los demás. Intuyeron que Jesús daba vida y enseñaba a vivir, y por eso cuando le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? En el fondo lo que están diciendo es: enséñanos a vivir como tú. Enséñanos a vivir como tú. Es decir, cuando encuentras y experimentas no solamente el perdón de Dios,
sino su amor. Y que vale la pena, y claro que vale la pena, porque eres amado por Dios. Cuando comienzas a entender lo que vales y lo que te has humillado en el pecado y lo que has hecho con tantos pecados y alejándote de Dios tanto tiempo, lo primero que dices, ¿por qué me perdí de esto? Quiero más. No quiero salir de esto. Y en los apóstoles también lo encuentran, y lo encuentran a una edad avanzada. Bueno, Andrés sí, Juan mucho más jovencito. Pero qué interesante, ¿no? Esto no viene en el libro, pero extremos. Andrés es mayor que Pedro. Y Juan, discípulo amado. El peque. El nené. Y sin embargo, por el Señor, es acogido a ambos. Acoge a ambos. Al hombre de experiencia que lo busca con fe sincera en su edad adulta, en su experiencia, que ha probado y que dice, no hay nada como el Señor. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como nuestro Dios? Y el joven que dice, he tenido una buena educación, me han sabido guiar, gracias a Dios, he tenido quien me oriente para llevar buenos pasos, pero esto solamente tiene sentido si encuentro a Dios. En el fondo lo que están diciendo es, enséñanos a vivir como tú, comparte tu vida con nosotros. Y Jesús, que a eso ha venido al mundo, generosamente los invita, vengan y verán. Y se quedaron con él aquel día. Y eran más o menos las 4 de la tarde. Yo te invito que cuando leas pues la cita bíblica, lo vayas imaginando. Ahora ya tienen más elementos para imaginar. No es directamente una lección, no. Estamos leyendo este libro de conversión. Y ver cómo ellos le buscan con sincero corazón y cuando lo encuentran, como nos dice el libro, se dan cuenta que no solamente quieren más, sino que quieren permanecer en ese amor, que quieren permanecer en esa forma de vida, porque lo que han estado buscando y lo que han experimentado hasta este momento no les llena. Pero lo que encontraron en Jesús no solamente les llena, sino que poco a poco, inmediatamente lo vamos a ver en un momento más, inmediatamente también lo quieren compartir. Ese día se prolongó hasta convertirse en el día de Dios. Para Andrés y para Juan ese día cobró dimensiones de eternidad. Cuando alguien encuentra el verdadero amor y se siente poseído por él, no puede evitar que se le note. Por eso los enamorados luego son descubiertos, porque el amor tiende a comunicarse, tiende a darse a los demás. Cuando estamos enamorados, queremos que todos participen de nuestro contento. Y aquí van Andrés y el mismo Juan a cumplir la misión para la cual habían sido llamados sin saberlo. Van a ser pastores y pescadores de hombres. Y el primer pez de importancia que pescan es nada más y nada menos que a Pedro. Vamos a ver cómo sucedía eso. Déjenme contarles la historia. Andrés y Simón Pedro venían de un pueblito llamado Betsaida y vivían en Capernaum, a la orilla del lago. Juan y Santiago eran sus vecinos, dueños todos de barcas pesqueras. Andrés probablemente era mayor que Pedro. Habían compartido muchas cosas juntos, toda una vida, pleitos, decisiones, alegrías, pachangas. Y ese amanecer, cuando iban a salir a pescar, Andrés llegó con Pedro precipitadamente, corriendo para evitar que Pedro se hiciera a la mar sin él. Le va a dar la buena noticia, la mejor de todas las noticias que habían sucedido. Hemos encontrado al Mesías. Deja todo, Pedro, deja tu barca, deja tus redes, tus ganancias. Ven, vale la pena lo que yo he encontrado. Ven, conócelo. ¿Cómo fuiste enrolado tú?
¿Cómo te acercaste? ¿Cómo después de tu encuentro con Dios, lo primero que querías era compartir con los demás esa alegría de decir me encontré con Dios? ¿Cómo después de una confesión bien hecha dices, híjoles, estoy bien alegre? Y esa alegría la quieres compartir, ese conocimiento, pero un conocimiento vivencial de Dios. Pedro, de haberse quedado atónito, quizá pensó, como muchos de nosotros, mi hermano se ha vuelto loco. ¿Qué traerá este? ¿O qué habrá bebido? No lo sabemos. Lo cierto es que, contagiado por el entusiasmo de Andrés, se dejó conducir hasta Jesús. Y la historia se repite con Juan y con Santiago y con Felipe y con Natanael. En ese mismo capítulo primero, en ese capítulo de Juan, capítulo 1. Todos corren con los amigos y les dan la noticia, los invitan a conocer a Jesús. Han aprendido la primera lección. La misión de Andrés y de Juan y de todos ellos es la de ser pastores. Primero que nada, lo que tienes que ser es ser pastor. Pastor en tu casa, pastor en tu pequeña comunidad, pastor en tu ministerio, pastor en tu trabajo. Pastorear. ¿A quiénes? A las ovejas que Dios va poniendo en tu camino. Y el pastor, cuando es pastor de verdad, no arrastra a las ovejas detrás de sí mismo, sino que las lleva a Jesús. Y por eso es lo que hace Andrés. Lleva a Pedro a seguir a Jesús. El pastor no domina las ovejas, siempre lleva las ovejas al dueño del rebaño. Así es que tú que eres animador de la pequeña comunidad, tú que eres encargado del ministerio, tú que prestas un servicio en el grupo, acuérdate, no es tu grupo, es de Cristo. Y tú eres ese pastor. Y estás llamado a hacer las mejores cosas posibles por ese grupo, para llevarlos a Cristo. Si no los estás llevando a Cristo, tus esfuerzos son en vano. Si el constructor no construye la casa, si el dueño no construye la casa, en vano se cansa el constructor. Si nuestros esfuerzos de evangelización no son para alabar a Dios, no son para darle gloria a su nombre, en vano se nos está yendo el esfuerzo que hacemos. Más aún, Andrés no es el tipo ventajoso ni egoísta que cree que por descubrir a Jesús primero debe ser el más importante o el más grande de todos. Híjole, ya van a empezar las pedradas, ¿verdad? Yo lo conocí primero, pues a mí me toca estar por encima de los demás. Yo tengo más estudios, yo debo ser el primero, yo tengo más tiempo en el ministerio, ya me toca a mí. Yo conozco más, es más, he tomado más cursos de esto, de otro, de aquí, de allá. Va a ser el que Dios decida. Y miren que muchas veces, tristemente, en la iglesia nos oponemos de que un elegido de Dios crezca. Pero cuando está de Dios, está de Dios. Y cuando está de Dios, aunque se pongan o se opongan, si está de Dios y tú has sido llamado, mejor coopera. Va a ser menos doloroso. Tu aprendizaje será menos doloroso. Y tenemos muchas figuras, no solamente Pedro. No sé, me viene a la mente Jonás, por comentar. O me viene a la mente algunos pasajes de las vidas de algunos de ustedes que me han compartido. Yo era así, y hasta que topo con piedra, hasta que topo con pared, me di cuenta que por ahí no era. Dios ya te echó el ojo. Dios ya te invitó. Y Él espera tu respuesta con docilidad.
Eso no quiere decir que que no te vas a equivocar, te vas a equivocar. Y muchas veces. Y a veces muy, muy, muy bonito te vas a equivocar. De lo lindo. Pero el Señor aún así te va a seguir capacitando. Más aún, Andrés no es el tipo ventajoso ni egoísta que cree que por ser el que descubrió a Jesús primero, debe ser el más importante o el más grande de todos. Llama a Pedro y, obediente a las enseñanzas de Jesús, ve cómo crece Pedro. Y él se convierte en el hermano de Pedro y no se queja ni protesta por eso. Él sabe que lo importante no es ni Andrés ni Pedro, sino Jesús y su reino. Qué gran importancia esta enseñanza de Andrés. Sabe que lo que el Señor le está pidiendo trasciende a Andrés. Y si tiene que crecer Pedro, crecerá Pedro. Pero crecerá en la medida en que Pedro también tenga presente que lo importante es Jesús y su evangelización, su reino. Así que cuando veas a tu hermano crecer, ayúdalo y reza por él, reza por ella. ¿Por qué? Porque ciertamente a mayor cargo, mayor responsabilidad, y ciertamente el peso también es mayor. Dice un proverbio: nadie sabe lo que pesa el morral, sino el que lo está cargando. Así es que reza por él, reza por ella. Y si eres tú, bueno, pues también con más razón, apóyate en tus hermanos. En suma, Andrés y Juan dejan que Dios realice su plan con ellos dócilmente. Esta palabra, dócilmente, dócilmente. Cuando vengas otra vez a liturgia y te pongan a hacer el servicio que no quieres, hazlo dócilmente. Cuando te toque dar la clase en la escuela de pastoral y sea un tema difícil, hazlo dócilmente. Cuando sigas enseñando a tus pequeños en el catecismo y de repente por el otro lado, en el Zoom, en el Meet, en el etcétera, 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 y de repente están jugando los niños y dicen: oye, ya quédate, hazlo dócilmente. Cuando te toque estar en misa, en la banca, y no te toque estar acá en este lado en el altar, hay veces que quisiéramos estar, pero también participa dócilmente. Cuando tu animador, cuando tu encargado de comunidad, cuando el encargado del ministerio, del grupo, te haga una observación, acéptalo dócilmente. Será mejor. Porque si Dios puso los ojos en ti, mira, cuando Dios pone los ojos y estás entre ceja y ceja del Señor, mejorarlo dócilmente. Como te decía hace un momento, ciertamente la enseñanza y el crecimiento, pues ciertamente va a ser mejor. ¿Ok? A la luz de esta pequeña historia, vamos ahora a hacer unas preguntas. Hasta aquí nuestros hermanos, vamos a dejar la enseñanza. Bueno, sí, voy a leerles las preguntas, pero las preguntas las vamos a compartir aquí entre nosotros. ¿Cuántas veces creemos haber aprendido doctrinas e ideologías y las defendemos con pasión, sin haber comprendido que lo importante es seguir a Jesús, aprender de Jesús una nueva manera de vivir? Segunda pregunta: ¿con qué frecuencia nosotros con nuestros hermanos y nuestros amigos, en lugar de llevarles la buena nueva, nos dejamos arrastrar por el medio ambiente, por el qué dirán, y así, en vez de llevarlos a Jesús, dejamos que ellos nos arrastren con el torbellino de sus vidas, lejos de Jesús? En lugar de pescar, somos pescados. Y tercero,
Otra actitud que adoptamos con frecuencia es la de querer llevarnos todos los honores, primero en tiempo, primero en derecho, primero yo, a mí me toca primero, a mí me corresponde. Creemos que por haber sido llamados los primeros, debemos ser los más importantes. Y todo el mundo nos tiene que caravanear. ¿Qué hubiera pasado si Andrés, por ser el primero que encontró a Cristo, se hubiese opuesto a que su hermano Simón se convirtiera en piedra? Debemos descubrir en la paz del Señor el plan que Él tiene para cada uno de nosotros y con docilidad aceptarlo y cumplirlo. Si eres cabeza, porque Dios quiere, no trates de ser pie. Y si eres pies, no trates de pisar la cabeza. Pregunta: ¿has hecho vida en ti lo que has aprendido de Jesús? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo haces? Y reflexiona también en casa. ¿Buscas ser importante en la comunidad o cumples con docilidad el plan de Dios, obedeciendo a tu pastor? Ese compromiso, esa alianza de una buena actitud. Andrés y Juan, hermanos y amigos, hoy tengo que dar una mirada hacia adentro de mi corazón. Quiero ver una vez más dónde estoy colocada, qué lugar ha querido darle a las cosas del Señor. Él, en su infinito amor, sin merecimiento alguno de mi parte, ha querido que yo le sirva dentro de la comunidad y ha exigido de mí obediencia. Y yo debo, con toda sumisión, excluirme, desaparecer y que Él sea en mí. Él me escogió desde mi impureza, dándome un corazón nuevo, y al hacerlo, se llevó consigo todo lo que era sucio, lo que no servía. Me enseñó a ver dentro de ese corazón que Él vino a poner en mí cosas buenas y hermosas. Con el corazón quiero decirle: Señor, no permitas nunca que el deseo de reconocimiento more en mi corazón. Dame la humildad que necesito para hacer vida en mi plan que tienes para mí. No permitas que yo lo desvirtúe, volviendo a hacer que mi yo aparezca. No permitas que de mi parte surja un acto de rebeldía o desobediencia hacia mi amadísimo pastor. Quiero serle fiel, pues siéndole fiel a mi pastor, te estoy diciendo a ti cuánto te amo, Señor. Que no te pierdas de vista jamás, que tú seas cada vez más en mí. Gloria a Dios. Sí, en primer término, trato de que en mi hogar no falte el amor. Procuro que haya comprensión y cariño, ayuda. Veo que Jesús es justo y quiero que haya justicia en casa. Solo me falta ver con los ojos de Jesús, dejar que Él penetre en mí, en mi ser con toda su fuerza, para apartar la oscuridad y el pecado y dejar solo paz y felicidad. Anhelo que su rostro amoroso se refleje en mí para que pueda darle a mis hermanos. He aprendido algo de la sabiduría del Señor, de su amor, de su verdad, y me siento pequeñito ante su grandeza. Tengo la confianza de seguir creciendo, si me esfuerzo para llegar a ser lo que Él quiere de cada uno. Amo a mi prójimo y trato de servirle con sinceridad. Imito a Andrés cuando veo crecer a mi hermano y me alegro de su aprovechamiento. Jamás he buscado ser importante dentro de mi comunidad. Quiero serlo para Jesús. No aspiro a ser más de lo que con mi capacidad limitada puedo alcanzar. No siento envidia ni creo ser egoísta. Me gusta exaltar las posibilidades de otros hermanos. Los admiro y pido a Dios que les dé más sabiduría. No me gusta andar atropelladamente para hacerme ver. Yo sé que Dios tiene un plan
para cada uno de nosotros y tengo fe en Él. Callo y soy dócil. El reverso de lo que antes fui. Trato de ser obediente y humilde con mi pastor. Lo considero un elegido del Señor para predicar dignamente su palabra. Está lleno de santidad y de dones y carismas. Por eso me agrada cuidar de su imagen cuando alguien trata de deteriorarla. Todo lo que el Señor ha puesto en sus manos, Él lo pone al servicio de sus hermanos. Es un engranaje que funciona bien, porque Dios así lo ha dispuesto. Del amor que Dios le da, a mí debe tocarme apenas una migajita. Con eso me conformo y me siento feliz. Es el mismo amor de Dios que guardo celoso dentro de mi corazón. Cada amanecer descubro que Dios me ama, mucho al ver que estoy vivo. Le digo: Padre, perdóname. Gracias por tu amor. Bendito seas. Hasta aquí vamos a dejar nuestro capítulo. La próxima semana tendremos las reflexiones ahora y las compartiremos aquí en la comunidad. Y la próxima semana, en el siguiente capítulo, veremos pues el capítulo 3. ¿Dónde está el capítulo 3? Simón encuentra a Jesús. Ándale. Y vele pensando, ¿qué tal el día que te encontraste con Jesús? Que el Señor les bendiga, les guarde de todo mal y les lleve a la vida eterna. Amén.